Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Aquí estamos con la edición domingo de MBD Noticias. Mucha información para compartir con ustedes. Aquí están. Estos son nuestros titulares. El Frente Amplio reclamó sanciones a pensadores y ejecutores de la campaña sucia contra Yamandú Orsi luego de que Romina Celeste Papazo reconociera que era falsa la denuncia por supuesta agresión a una mujer trans. El precandidato Álvaro Delgado incluyó en su programa de gobierno los gabinetes sectoriales creados por el Frente Amplio entre 2005 y 2020 y desactivados durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. El libertario Alfredo Olmedo, cercano a Javier Milei, dijo que fue destituido de la presidencia del Parlasur mediante un golpe y que ni siquiera el presidente pedófilo le habían hecho algo así, en alusión a Gustavo Penades. El exintendente blanco de 33, Ramón da Silva, fue cesado y recontratado como adscrito al Ministerio de Defensa Nacional en un mes, con un salario de unos 90.000 pesos. Personas usuarias de autos eléctricos se organizan para reclamar una reunión a UTE por aumentos de hasta 300% en las tarifas de carga y por la falta de cargadores. La Intendencia de Montevideo impulsa en el Parque Barofio un proyecto modelo de cogobierno de plazas y parques de la ciudad junto con la sociedad civil. La Corte Internacional de Justicia analiza pedir la captura internacional del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra contra la población civil en Gaza. Estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta la hora 20 aquí en la edición domingo de MBD Noticias. Pero además, en ratito vamos a tener informe de Federico Jurkovic. El hambre golpea. Ese será el nombre del informe que va a compartir nuestro compañero más adelante. También vamos a estar repasando todo lo que ocurrió y ocurre a nivel deportivo e internacional y lo que ocurre, también lo que pasa en exteriores, de la mano del móvil de Abril Mederos, a quien ya saludamos. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Yo no escucho nada, ¿eh? No escucha nada, Abril. ¿Empezó? Vamos a ver entonces si en un ratito retomamos el contacto cuando escuche a Abril y que se mejore la garganta, sí, que agarró un poquito de tos. Bueno, decía, mientras retomamos el contacto con Abril Mederos, que ustedes ya lo veían en titulares, vamos a estar hablando con personas que tienen diferentes autos eléctricos y demás y han, dicho en los últimos tiempos que han tenido varios problemas con respecto a la UTE, pero eso lo contamos en un ratito nada más. Ahora, si les parece, le vamos a presentar el resumen de noticias de la semana. Lo más destacado pasó acá. Mientras tanto, mientras pueda, yo voy a seguir militando con mis compañeros, fiel a mi manera de pensar y entretenido con mis verduras, con mis gallinas, porque no se cambia de matungo al final del río. Pepe tiene un cáncer de esófago. No tiene ninguna lesión en otro órgano. O sea, esta lesión está circunscripta al esófago. No tiene compromiso de otro territorio. Estuvimos evaluando las posibilidades de tratamiento. Nos quedamos con la radioterapia. Más de 130.000 jóvenes uruguayos refieren sentirse tristes, desesperados. A nivel mundial sabemos que 1 de cada 7 adolescentes padece un trastorno de salud mental y también sabemos que el suicidio es la 4ª causa de muerte en adolescentes a nivel mundial y en Uruguay tristemente tenemos cifras muy altas. 2 adolescentes mujeres por riña calificada con resultado lesiones y desacato agravado, 3 adolescentes varones por riña calificada, atentado agravado y desacato agravado, y el resto de los adolescentes hasta completar los 12 por riña calificada. Y a ese pibito que le pegaron en el muro que decía, ¿por qué te tengo que pelear? Porque Gil. Simplemente porque Gil. Sí. Y tipo, lo grabaste y tu amigo le pegó así de una. Sí. Pero vos sos mayor de edad y ellos son menores, ¿o no? ¿Qué me importa? Pero vas preso, boludo. No me importa. Que los fondos de cuál disponen hoy las AFAP ni los toca el movimiento obrero. Así que por favor, elevemos el nivel de debate, no mientamos a la gente. Estos fondos de las AFAP van a donde siempre debieron haber estado. Banco de
división social. Discrepo profundamente con la mayor parte del discurso de Marcelo Abdala, es un discurso muy ideológico y sobre todo muy concentrado en algo que ellos impulsaron y parte del PIT-CNT y parte del Frente Amplio, que es el plebiscito contra el sistema de seguridad social. Bueno, muy bien, allí estaba el resumen de la semana, los hechos más relevantes que ocurrieron la semana pasada. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con nuestra compañera Abril Mederos. Abril, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, José, Mati también. Ahora sí, bueno, les cuento entonces que estamos en Avenida Italia y Ricaldoni, uno de los estacionamientos exclusivos para la carga de vehículos eléctricos. Este fenómeno que empezó a llegar a Uruguay hace aproximadamente unos 10 años, pero que según las cifras que maneja el Ministerio de Industria se ha quintuplicado en los últimos 4 años. Sin embargo, los usuarios de este tipo de vehículos no están de todo conforme con las medidas que se ha tomado desde el Poder Ejecutivo respecto a las tarifas que cambiaron recientemente en mayo. Pero si les parece, nos reencontramos en un ratito, que vamos a estar hablando con algunos de los usuarios de estos vehículos para que nos cuenten cuáles son las problemáticas que están afrontando en esta materia. Muy bien, perfecto, Abril. Vamos a retomar el contacto en un ratito nada más. Nosotros ahora vamos a comenzar el desarrollo de la información. Les contamos que el Frente Amplio reclamó llegar a fondo y aplicar todas las sanciones posibles a quienes pensaron y ejecutaron lo que definió como una operación de enchastre contra el precandidato Yamandú Orsi. Esto se da tras conocer el audio de la militante nacionalista Romina Celeste Papazo desacreditando a la denunciante del precandidato presidencial. No vale todo en Uruguay, comienza diciendo la declaración frente amplista luego que el periodista Diego Martini difundiera un audio de la militante nacionalista Romina Papazo, asegurando que la denuncia contra Yamandú Orsi por agredir a una mujer trans era falsa. Papazo había sido la vocera el 10 de marzo de la presunta víctima al acusar públicamente a Orsi por un hecho que habría ocurrido hace 10 años en el Parque Roosevelt. Sin embargo, en las últimas horas alegó haber sido engañada, retiró lo dicho y pidió disculpas a Orsi y su familia por el daño causado. Afirmamos en aquel momento que se trataba de un proceso de deterioro de la campaña política con el objetivo de agraviar a uno de nuestros precandidatos con acusaciones infundadas, señala por su parte el comunicado del Frente Amplio. En este sentido, marca que tuvo que pasar el tiempo para que la verdad comenzara a salir a la luz, quedando en evidencia que la denuncia penal presentada en contra de Yamandú Orsi, como la campaña que se armó, fue una mentira. Por eso el Frente Amplio reclama que se debe llegar a fondo y aplicar todas las sanciones a quienes pensaron y ejecutaron esta operación de enchastre contra nuestro compañero. Reafirma a su vez el compromiso para el desarrollo de una campaña electoral sin agravios, con un debate respetuoso y en la que exista un financiamiento transparente. Bueno, y distintos dirigentes políticos expresaron su apoyo al precandidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi. En ese sentido, de distintas filas se respaldó el reclamo del Frente Amplio de que haya consecuencias si esto se trató de una operación política contra el exintendente canario. Uno de los primeros en pronunciarse fue el precandidato nacionalista Jorge Gandini, quien calificó como lamentable la difamación y el daño contra Orsi. No puedo creer que una mujer que no conocía a Orsi un día resolvió inventar una historia para hacerle daño sin ningún motivo. ¿Alguien la contactó y estimuló para que hiciera la denuncia mediática? Si esto es un operativo con fines político-electorales, hay que desenmascarar a los autores detrás de la falsa víctima. No fueron solo contra Orsi, fueron contra el sistema todo y la convivencia democrática, afirmó Gandini y llamó a investigar el caso. Consultado por Telemundo, el precandidato blanco Álvaro Delgado aseguró que no está bueno generar rumores, ya que si uno tiene algo que denunciar, el ámbito no es la cámara de televisión. Aún así remarcó que si algo está claro es que nadie puede pensar que atrás de este proceso esté el Partido Nacional y que si alguno lo piensa, lo tiene que probar. Desde el Partido Colorado, el precandidato Gabriel Gurméndez también se refirió al tema en sus redes sociales. En política no vale todo. El episodio que vivió Yamandú Orsi demuestra que los límites existen, que la
democracia requiere entenderlos y que no podemos vivir una campaña electoral donde lo irracional y difamatorio se introduce frívolamente, escribió el expresidente de Antel. Entre los múltiples apoyos que Orsi recibió desde el Frente Amplio estuvo el de la precandidata Carolina Cose, que en diálogo con Telenoche sostuvo que desde que se conoció la denuncia tenía un aspecto de escándalo y escarnio más que de algo serio y pidió seriedad para lo que queda de la campaña. Bueno, y sobre la denuncia falsa contra Yamandú Orsi, la precandidata nacionalista Laura Raffo dijo que es bueno no opinar sobre asuntos que están en la órbita judicial y en otro orden reiteró que Uruguay, cambió totalmente de tema, debe evaluar si permanece en el Mercosur o pasar a ser miembro asociado. Yo creo que todo lo que son acusaciones judiciales tienen que quedar en el ámbito judicial. Los dirigentes políticos no nos podemos meter en esa materia. Los dirigentes políticos nos tenemos que concentrar en brindarle soluciones a la gente y mal hacemos de opinar sobre la justicia, porque la separación de poderes tiene que estar muy clara. Así que este caso se resolverá en la justicia. Rafa, hace unos días te referías a el rol que debería pasar a jugar Uruguay dentro del Mercosur y planteaste la posibilidad de que sería pertinente formar parte como miembro asociado y ya no como integrante. ¿En qué línea viene este tipo de planteo? Nosotros necesitamos que nuestro país genere más oportunidades de empleo y de desarrollo para todos. Y eso significa que si los exportadores, los que venden servicios y todas las inversiones internacionales del Uruguay pueden acentuarse con nuevos acuerdos de libre comercio, tenemos que tenerlos arriba de la mesa. Que el Mercosur no se convierta en un brete para negociarlos. Por eso planteamos que nosotros en el primer año de gobierno conversaremos con nuestros socios para poder avanzar en estos acuerdos bilaterales y que en caso de que en un año no se pueda avanzar, plantear la posibilidad de que el Uruguay sea un Estado asociado al Mercosur, es decir, que sigamos teniendo libre comercio con Argentina, Brasil y Paraguay, pero que ya no pertenezcamos a la Unión Aduanera y al mercado común. Bueno, para cerrar este asunto, les contamos que hoy, después de las 20 horas, aquí en TV Ciudad, en la letra chica, va a estar nuestro compañero Diego Martini, que fue quien habló justamente con Romina Celeste Papazo a propósito de este audio que se divulgó en las últimas horas y que aclara que la denuncia contra Yamandú Orsi es una denuncia falsa. También la protagonista, Romina Celeste Papazo, va a estar en la letra chica. Todo eso será después de la hora 20. Bueno, ahora vamos a salir a exterior. Ya lo había adelantado nuestra compañera Abril Mederos, porque para conocer una realidad que está afectando a los usuarios de autos eléctricos, un sector, como explicaba nuestra compañera, de crecimiento constante por el estímulo estatal para pasarse justamente a esta tecnología. Sin embargo, según informan los usuarios, las últimas decisiones del Poder Ejecutivo, aumentando tarifas hasta 300% e imponiendo además un cargo fijo en la carga, ha generado, bueno, distintos malestares y también incertidumbre, sumado a que denuncian que hay falta de cargadores a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. De esto ya nos cuenta Abril Mederos. Desarrolle nomás, Mederos, la vemos, la escuchamos. Exactamente como decía Josema. Bueno, seguimos aquí en este punto que es uno de los 300 que hay en el país aproximadamente para cargar estos autos eléctricos y ya estamos en contacto con Gonzalo y Germán de Eléctricos Uruguay, un grupo de usuarios de autos eléctricos. Muchas gracias por estos minutos. Contanos, Gonzalo, cuál es la situación de las tarifas que cambiaron a partir de mayo y aumentaron significativamente. Te cuento un poquito. Buenas noches para todos y muchas gracias por haber venido. En realidad es que las tarifas, si bien se busca regularizarlas, los choferes que cargamos en la noche, en el horario que tenía UTE más liviano de 0 a 7 de la mañana, que es el horario donde todos los que trabajamos en Uber, taxi, remis, ambulancia, repartos, era el horario que estaba en mejor precio, se vio afectado en más de un 100%. Entonces eso realmente nos afecta. Después, para hablar del tema de servicios, que lo va buenas noches. A explicar bien Germán, que lo tiene más claro. Buenas noches, el tema de las tarifas es... Bueno, lo que decía mi compañero recién, lo del tema de las tarifas, es que no acompaña a lo que es el servicio. O sea, porque hoy en día los cargadores, siempre estamos reclamando los cargadores y tenemos falla constantemente con ellos y a veces pasan semanas, incluso hasta meses, para que lo vengan a reparar. Otro inconveniente que estamos teniendo al día de hoy, por ejemplo,
ahora se cobra también la bajada de bandera, que es un cargo fijo, digamos, solamente por conectarte. Antes, por ejemplo, la bajada de bandera sale 120 pesos al día de hoy. Esa carga no se contaba, digamos. Perdón. Estamos hablando entonces, por un lado, de un aumento de tarifas y por la incorporación de un costo fijo de unos 120 pesos cada vez que se quiere utilizar el cargador. Pero otra de las problemáticas que ustedes mencionaban es que muchas veces estas máquinas fallan y eso implica cobrar nuevamente el cargo de bandera. ¿Cuál es la situación, por otra parte, en lo que respecta a los puntos de servicio en el país? Se supone que por normativa debería haber a distancias de hasta 50 kilómetros. ¿Esto se cumple? ¿Cómo es la situación? En este momento no se está cumpliendo eso. No hay un cargador cada 50 kilómetros como plantea UTE. Tampoco de los 300 cargadores que hay en el país, solamente 100 son cargadores rápidos. Pero ¿qué pasa? Se cuenta, un cargador rápido tiene 2 puntos de carga. Esto se cuenta como 2 cargadores y en realidad es un cargador solo. Cuando falla este cargador ya te quedás sin el punto de carga y tenés que recorrer de repente 100 kilómetros más para conseguir otro. Entonces, claro, las distancias ya se te alarga muchísimo. Si contamos que en realidad hay 50 cargadores rápidos de estos en todo el país y encima están mal distribuidos porque ni siquiera están sobre la ruta, sino que a veces hay que entrar a los pueblos y se instalan en lugares que son, por ejemplo, en una placita, en una hay en lugares que son predios cerrados, por ejemplo, en Rivera hay uno adentro del macro, que solamente funciona en el horario del macro. Entonces, son muchos inconvenientes. También tenemos, por ejemplo, los cargadores no están señalizados, hay, por ejemplo, llegan usuarios que no son de autos eléctricos, por ejemplo, autos a combustión, ocupan los cargadores, entonces si uno está viajando de repente y llega y el único cargador disponible y está ocupado, entonces son muchas las problemáticas que estamos teniendo al día de hoy. Digamos. ¿Cuán habitual es que ocurra que se concentren varios vehículos queriendo usar el mismo cargador por el tiempo que supone cargarlos? ¿Esto ocurre? Esto está ocurriendo. Lo que sucede es que en el horario de la noche, donde lo utilizamos muchos de los que trabajamos, buscando el beneficio de la tarifa baja, al faltar cargadores o al estar fallando o dando problemas y no cargar a la velocidad que tienen que cargar, pasa de que vamos todos a los mismos cargadores. Entonces de repente tienes que esperar que cargue un auto el segundo y después te toca a vos. Eso se está viendo solucionado porque se ven que están poniendo más cargadores. El tema es que no hay un servicio de respuesta. Por ejemplo, este cargador generalmente funciona uno sí y el otro no. Vos te conectás, viene ahí, enchufa al otro y se te desconecta a vos. Hay errores que no están siendo solucionados de forma remota. Entonces, llamás a UTE, no tenés una respuesta inmediata. Llamás a movilidad, no tenés una respuesta inmediata. No hay móvil de servicio técnico con ellos dando una respuesta. Además de eso, que hay cargadores que están en zonas inundables, como en Punta del Este, por ejemplo. Que es un barrial, cae en 3 gotas y para entrar acá hay que hacer rally. No hay una plataforma, no hay ni uno con un techo, no hay elementos de seguridad tan siquiera. Ustedes tienen prevista tener una reunión con las autoridades de UTE para plantear este tipo de cosas. ¿Ya se han reunido antes? ¿Cómo son las comunicaciones y qué es lo que van a proponer? Nos hemos reunido 2 veces con UTE, pero no hemos tenido mucha respuesta por parte de UTE. En realidad lo que queremos es una tercera reunión, un poco más urgente, y hablar con la gente de movilidad eléctrica directamente para plantearle estos temas cara a cara. Eso es lo que queremos. Otra problemática también que tenemos al día de hoy es que se están importando vehículos con el estándar GBT, que es el de China, y UTE en este momento tiene solamente 3 cargadores en todo el país operativos. Se compraron 20 cargadores hace más de un año y todavía no se han instalado los GBT esos. Están guardados ahí. Estamos hablando de la mitad más o menos de los vehículos eléctricos que tienen solamente 3 cargadores disponibles para ese tipo de auto. Para ese tipo de auto, para ese estándar GBT, exactamente. Bien, Gonzalo, Germán, muchísimas gracias por este tiempo. Bueno, estábamos hablando con Gonzalo y Germán, que integran Eléctricos Uruguay, este colectivo de usuarios de autos eléctricos que se ven ante estos cambios resueltos por UTE que afectan las tarifas y por otra parte el funcionamiento general de este tipo de servicios que ha tenido un auge en los últimos años en el país. Volvemos a estudio.
Muy bien, bueno, esperemos que haya una tercera reunión entonces con las autoridades de UTE para intentar solucionar estos temas que planteaba Abril allí en su móvil. Gracias, Abril, por tu trabajo. Nosotros seguimos con otros temas ahora. Uno de los asuntos que les contábamos en nuestros titulares el día de hoy, el precandidato nacionalista Álvaro Delgado quiere reflotar la idea puesta en práctica por el Frente Amplio entre 2005 y 2020 de instalar distintos gabinetes sectoriales con ministerios y otras dependencias públicas vinculadas a las distintas temáticas para dar seguimiento a temas y diferentes proyectos específicos. La propuesta figura en el programa de gobierno denominado Segundo Piso de Transformaciones. En los primeros pueblos que recorrió durante su gira por el interior del país tras abandonar la Secretaría de Presidencia en diciembre de 2023, Álvaro Delgado mencionó su idea de crear gabinetes sectoriales por ramas de actividad en caso de convertirse en el sucesor de Luis Lacalle Pou. En su momento, desde el entorno del precandidato habían confirmado a MBD Noticias que la iniciativa sería parte de su programa de gobierno, que se presentó el jueves con el título Iniciamos la construcción del segundo piso de transformaciones, incluyendo los gabinetes sectoriales. Si bien no define cuántos serían ni sus áreas de trabajo específicas, sí destaca conceptualmente su importancia. En la página 160 de las 176 que tiene la versión digital del programa, se lo engloba en el ítem Acciones a impulsar en el marco del seguimiento de proyectos estratégicos desde la Presidencia de la República. En este sentido, se puntualiza que el objetivo es promover el funcionamiento de gabinetes sectoriales como espacio en el cual se definan políticas y se acuerden líneas de trabajo permanentes y acciones concretas en temas de alto impacto para el desarrollo del país y el bienestar de la población, cuando dichas políticas requieran la participación y articulación de 2 o más ministerios u organismos del Estado. Similares argumentos fueron puestos sobre la mesa en 2005 cuando el presidente Tabaré Vázquez puso en marcha 4 gabinetes sectoriales, el de innovación, el social, el de comercio exterior y el productivo. Por su parte, José Mujica sumó en 2010 un 5º gabinete, el de seguridad, mientras que Vázquez en 2015 hizo un relanzamiento del modelo creando el Gabinete Ministerial de Transformación Productiva y Competitividad. Segundo Piso de Transformaciones, así se llama el programa entonces de Álvaro Delgado, el precandidato nacionalista. Sobre este tema habló el precandidato, pero del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Entre otras cosas, dijo que empezó a leer el programa del precandidato nacionalista y dijo que se parecía a un plan opositor más que al de un candidato oficialista. Además, ironizó con el segundo piso de transformaciones que propone Delgado, el cuarto piso donde operaba Astesiano y el piso 11, donde se rompen documentos, dijo Orsi. Vieron que ya el candidato oficialista ya lanzó su programa o su propuesta para Uruguay. Empecé a leerlo y en un momento me pareció como que estaba leyendo el programa de alguien de la oposición, porque decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y la pregunta que primero se me ocurrió, ¿y por qué no lo hace ahora? Y ahí me encontré la primera respuesta. ¿Y qué va? Se fue todo el mundo del gobierno. No quedó nadie. Los que tienen obligación de bajarse antes para hacer campaña son los de los entes autónomos. Sin embargo, yo no recuerdo, corríjanme los más veteranos, se fueron todos los ministros a hacer campaña. Y aparecen como desde afuera, ahora planteando lo que hay que hacer el día que lleguen al gobierno. El segundo piso de las transformaciones. Menos mal que no es el cuarto, porque ahí estaríamos más complicados. Menos mal. Y capaz que un poco más llegan al 11. Y ahí corre riesgo de que te rompa algún documento. Se pone picante la campaña. Bueno, en otros asuntos les contamos ahora que el exintendente nacionalista de 33, estamos hablando de Ramón da Silva, fue cesado por el exministro de Defensa Javier García y recontratado por el actual ministro Armando Castaindebat en menos de un mes como adscripto de la cartera de Defensa Nacional por un salario de unos 87.000 pesos por mes. Entre una resolución y la otra no se explican las razones ni tampoco se definen las tareas asignadas a Ramón da Silva, que, siendo intendente, fue denunciado por violar la Constitución al percibir 2 salarios públicos.
En una de sus últimas gestiones como ministro de Defensa, antes de volver a su banca en el Senado, Javier García firmó el 1 de marzo la resolución 82.565, cesando a Ramón da Silva a partir del 4 de marzo. No se explican razones, pero sí que había ingresado en febrero de 2024 en calidad de adscripto al ministro de Defensa, sin especificar el monto ni las responsabilidades que le fueron asignadas, en lo que parece ser un contrato a término por una tarea puntual. Sin embargo, poco más de un mes después y con la firma del nuevo titular de Defensa, Armando Castein-Debat, da Silva volvió a ser contratado para la misma tarea, con una carga de 40 horas semanales e ingreso por 86.952 pesos mensuales. El contrato es rescindible unilateralmente sin derecho a indemnización y finaliza con el mandato del ministro, totalizando 1 millón de pesos de haberes aproximadamente. Da Silva fue intendente de 33 entre 2017 y 2018 y nuevamente en 2019, reemplazando al titular Dardo Sánchez. Da Silva, que era secretario general de la comuna, buscó legitimarse en el cargo en las elecciones de 2021, pero perdió frente al actual intendente Mario Silveira, también nacionalista, por 61 votos. Cuando asumió como intendente por primera vez en 2017, la bancada de ediles olimareños del Frente Amplio lo denunció por mantener su cargo y seguir cobrando como un funcionario de UTE, mientras percibía el ingreso como jefe comunal. Les contamos ahora que el fiscal de delitos económicos, Alejandro Machado, incorporó audios de Alejandro Astesiano a la carpeta investigativa de la causa por la entrega del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet. Los audios añadidos son de septiembre de 2022 y forman parte de conversaciones que el ex jefe de custodia presidencial mantuvo con el escribano Álvaro Fernández, uno de los primeros imputados en el marco del caso Astesiano, según confirmó La Diaria. Entre otros, incluye uno en que Astesiano sostiene que la responsabilidad política por la gestión del documento va a recaer en la entonces vicecanciller Carolina H. Ahí la que va a comer es la viceministra por algo que hizo, y todavía lo hizo estando nosotros allá en Dubái. Está todo bien, es una pajera, sostenía según lo citado por el matutino. Otro de los mensajes incorporados tuvo lugar un día después de la interpelación parlamentaria por el caso Marcet a las autoridades del Ministerio del Interior y Cancillería en agosto de 2022. Allí uno de los subalternos en el equipo de seguridad presidencial, el policía Jorge Borges, opinó en un chat con Astesiano que el abogado Alejandro Balbi había sido la persona que movió todo lo relacionado al pasaporte para Marcet y que estaba en la tapa del libro que puso plata para conseguirlo. Claro que sí, le contestó el ex jefe de custodia presidencial. Por problemas edilicios en la sede de la Fiscalía, el fiscal Machado no ha podido iniciar la última ronda de declaraciones previo a definir si formaliza el proceso o archiva la causa. Una vez que finalice la etapa, continuará con la investigación sobre la destrucción de los chats certificados entre H y el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, investigación en la que podría declarar en calidad de indagado el presidente Luis Lacalle Pou. Bueno, vamos a cambiar de tema. Les contábamos ahora que una mujer de 53 años en situación de calle fue atacada a palazos por un grupo de jóvenes en la madrugada del viernes mientras dormía frente al Centro Comunal 7 de la Intendencia de Montevideo. El párroco de la iglesia Santa Bernardina de Malvin, Omar Franza, hizo la denuncia policial tras conocer el testimonio de la víctima que acude asiduamente a la iglesia para poder usar el servicio de la ducha parroquial. Allí también dejó su ropa ensangrentada que el párroco conserva y se llevó prendas limpias de las que se reciben y donan a la institución. Franza explicó que la mujer se negó a hablar con la policía y que lo mismo ocurrió el año pasado con 2 hombres que habían sido agredidos en circunstancias similares. Las investigaciones por estos ataques no han dado hasta el momento ningún resultado. No, padre, no es una infección, es que me apalearon anoche. Estaba dormida, tapada, y vinieron unos hombres y me pegaron con un palo en la cabeza. Y bueno, y terminé perdiendo mucha sangre. Yo tengo acá las prendas de ella con gotas de sangre. Y bueno, y ahí fue cuando me desperté, me dijo, y vi que salieron disparando a pie, doblaron Michigan y ya no los vi más. Como el modus operandi sucedido con esta mujer,
que tiene 53 años. Es el mismo del que yo denuncié en junio del año pasado. Yo le dije a la policía que vinculara los dos hechos. El año pasado, el párroco denunció que varias personas sufrieron agresiones por un grupo de hombres bajo el mismo modus operandi, que también coincide con el de la nueva agresión. Desde entonces, los avances en la investigación han sido nulos. A pesar de que se tomó la declaración de varias víctimas, desde la policía se alega que la falta de denuncias formales y las diferencias entre los relatos impiden avanzar en el caso. Según Franza, varios usuarios de la parroquia han vinculado a ciertos clubes deportivos de Malvín con el fenómeno de las brigadas antipasta. Ellos dicen que están vinculados a clubes deportivos. Ellos vinculan a esos centros deportivos donde están ese tipo de individuos que dicen, ellos después terminan formando estas brigadas. ¿Centros deportivos del barrio? Sí, de Malvín. ¿Alguno en particular? No quisiera nombrar porque no tengo ninguna prueba y entonces no quiero nombrar ninguno. Qué tremendo. Esto ocurrió el pasado viernes y bueno, casi un año de denuncias anteriores por hechos similares. Esperemos que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ahora vamos a recibir a nuestro compañero Federico Jurkovic y vamos a seguir hablando de personas que están de alguna manera en situación de vulnerabilidad. El hambre golpea duro. Ese es el título de su informe. Fede, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, Josema. Buenas noches a quienes nos miran cada domingo en sus casas. Josema, golpeado por la noticia anterior, la cobertura de Abril Medera sobre esta situación en el barrio Malvín. Nos vamos a trasladar de municipio, vamos a ir hasta la zona del municipio A, porque ayer en redes sociales contábamos una situación que no es la primera vez, que se viene repitiendo, pero que amerita entonces tomarnos este tiempo para contar que el hambre está golpeando y duro en Uruguay, en Montevideo, concretamente en el municipio B. ¿Por qué, Josema? Porque en la olla Telva Juárez, que asiste a personas del entorno de Nuevo París, se desmayó ayer una persona, tú lo tienes allí atrás, es un veterano de más de 70 años, se llama Carlos, come prácticamente solo de la olla Telva Juárez, que brinda servicio lunes, miércoles y viernes, pero claro, el 1 de mayo, por justamente el Día de los Trabajadores y la movilización, no se brindó el servicio. Josema, esta persona había ido el lunes, se reservó vianda para el martes y apareció nuevamente el viernes en la olla, realmente venido abajo, mal hidratado, mal comido y sufrió un desmayo. Ahí fue que vino la ambulancia de ACE, lo internó, se hizo un diagnóstico que confirmó esto que yo te estoy contando. El hombre, te cuento, ya está en su casa, pero evidentemente una situación que tanto él como otras personas viven diariamente. Sí, ¿no? Y lamentablemente no es la primera vez que pasa. Justamente en esa misma olla es una situación similar, ¿no? Obviamente, y están allí los comentarios de que son casos en tiempos de campaña política para generar determinados contextos. Nosotros vamos a hablar, ahora te voy a contar y vamos a compartir algunos testimonios de otras personas que van a esa olla, tanto voluntarios como usuarios, pero quiero dimensionar esto que está pasando en el municipio A, porque a finales del año pasado se conoció un informe por parte de la UDELAR solicitado por la Coordinadora Popular y Solidaria que llegó a algunas conclusiones. Por ejemplo, el 33% de las familias encuestadas declaró que incluían carne en su alimentación, el mismo porcentaje de verduras y el 50% frutas en las comidas diarias. Y se observa en esta alimentación de estas personas un alto contenido de alimentos ultraprocesados. Estamos hablando de jugos, de galletitas, eso para llenar el estómago, y también se indagó si el niño o niña comió carne, verdura y fruta en los últimos 30 días en el centro educativo, y un 34,1% respondió que no, Josema. Esto nos lleva a una realidad que marca que 39% de la población del municipio A sufre de inseguridad alimentaria leve, 41,9%, nos acercamos a la mitad de la población, inseguridad alimentaria moderada, y el 20%, una de cada 5 personas, inseguridad alimentaria grave, con un fuerte énfasis tanto en personas adultas como en niños y niñas. Hablamos, por ejemplo, con William Marino, él es un referente de esta olla, que nos explica en qué contexto social se desarrolla. A ver. Acá existen, como si se quiere, alrededor de 10, 15 asentamientos, algunos de ellos de los más grandes. El caso de
el 6 de diciembre, que está a 3 cuadras para allá, la parte de atrás donde está el municipal. Está Las Malvinas, está Las Palmeras para este lado, está otro asentamiento chiquito para el lado de Islas Canarias. A mi espalda tenemos como 4 asentamientos también, donde viven cientos y cientos de personas. El vecino acá colabora, pero necesitamos muchísimo más ayuda, sea del Mides, sea de donde sea, pero hay que ayudar a la olla porque, ven, acá se gastan 20 kilos, 25 kilos por cada día que se prende la olla en fideos, algunos kilos de arroz y después todos los insumos que tiene. Bueno, sí estaba William Marino contando un poco el contexto, la coyuntura de esta olla Telva Juárez que sigue trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, prácticamente, Josema, desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, esta es una de las primeras ollas. Es de las ollas, por ejemplo, que el ex ministro Martín Lema dijo que estaban provocando una situación de alarma social por el hambre cuando no era verdad y figura dentro de las que iba a denunciar pero que nunca se concretó. Te contaba la historia de Carlos Silva, que es esta persona que se desmayó. Vamos a conocer ahora el testimonio de Shirley Porley, ella es otra usuaria de esta olla, que nos cuenta su realidad muy parecida a la de Carlos. La situación en particular mía es que vivo en una casa porque me donan el alquiler una amistad y percibo una pensión de asistencia a la vejez de 15.000 pesos por mes, o sea 300 pesos por día. Convivo con un hijo enfermo adicto, con consumo problemático de drogas. Ninguno de los dos tenemos empleo. A pesar de no tener heladera, trato de mantener lo que llevo hoy, como un poco hoy, guardo para mañana y levanto pasado mañana nuevo y guardo para el sábado. Yo trabajé toda mi vida por mi cuenta, pero en aquellos tiempos eso no existía. No hice los aportes necesarios, no tengo cómo comprobar y no puedo jubilarme a pesar de que me maté trabajando. Y bueno, me sirvo de la solidaridad de esta olla, porque hay mucha gente que está contribuyendo para que esto sea posible. Me sirvo de la solidaridad de esta olla, la solidaridad de la olla, evidentemente hay personas atrás. Josema Renán es uno de ellos, William, que comentábamos al principio, es otro de ellos. Ahora vamos a hablar con alguien que es fundamental y que también habla de la realidad de una zona y cómo muchas personas buscan a través de la ayuda también ayudarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Juan López, él es el que para la olla. Hay que tener un poco de paciencia, ¿viste? Hay que estar acá para darse cuenta que hay gente que está pasando mal, ¿viste? Y gente que son jubilados, ¿viste? Gente que tiene muchos niños, que capaz que los padres están detenidos por una cosa o por otra, ¿viste? Y uno no, eso nos alienta a nosotros, más bien los niños y las mujeres, ¿viste? Y estamos acá, yo empecé con la pandemia, le fui a una mano a Renán porque trabajando me quebré y fui a una mano y me quedé, ahora me siento comprometido. Juan, ¿y qué te pasa? ¿Sentís que de alguna manera sos responsable de toda esta gente que espera de tu trabajo, digamos? Y es como, viste, que vos en tu casa, viste, cuando tenés un hijo no puede faltar la leche y el pan, viste, y para mí esto es como si fuera mi familia, viste, el lunes, miércoles, viernes no puede faltar la comida. Y si hay algo más también, por ejemplo, a veces nos dan la leche, la repartimos, y estamos ahí, viste, por ahora estamos haciendo, y me siento bien, viste, a pesar de todo me siento bien, viste, porque yo... ¿Te sentís útil para gente que lo precisa, me imagino? Me siento útil porque yo tengo 58 años y tengo 10 antecedentes y ahora estoy haciendo las cosas bien y entonces me siento bien por eso nada más, viste, porque salir a la calle, vamos a decir. Pero está, uno acá está del otro lado, vamos a decir, pero estamos todos para la misma, viste, para adelante y que no falte nada en ningún lado. La comida no puede faltar. Me quedé y ahora me siento comprometido, lo que decía Juan, ¿no? Es uno de los tantos casos, por ejemplo, de mucha gente que asistía a ollas populares también y que después se quedaba justamente por ese compromiso de darle una mano a la gente que también asiste, ¿no? Es el caso de Juan, sin duda, es el caso en genérico de la olla Telva Juárez y también de las ollas que en el municipio A están, y hemos conocido varias de ellas, y día a día, Josema, dan a comer a cientos de personas en un promedio de 300 viandas cada vez que retiran, y como el caso de Carlos, el anciano que se desmayó este fin de semana,
retiran un día y se llevan para el otro también. Ojalá en un futuro cercano no tengamos que hablar más de ollas populares, Fede. Muchas gracias. Un gusto. Bueno, muy bien. Nosotros ahora vamos con otros asuntos. Les contábamos que el ex banquero Jorge Peirano Basso fue extraditado a Paraguay por delitos financieros cometidos durante la crisis del año 2002 y 2003. Y esto se sumó además a su hermano José, que había sido extraditado el año pasado. Jorge pagó una fianza de unos $2 millones y obtuvo la prisión domiciliaria mientras se espera el pedido de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Jorge Peirano Basso, de 73 años, está imputado en Paraguay desde el 25 de febrero de 2003 por supuestos hechos de lesión de confianza, conducta conducente a la quiebra, conducta indebida en crisis y promoción fraudulenta de inversiones. La extradición desde Uruguay se concretó luego de cumplir su condena en el país por el vaciamiento del Banco Montevideo y sus derivaciones en el sistema financiero a partir de la crisis de 2002. Junto con su padre Jorge Peirano Facio y sus hermanos Juan, Dante y José, integraban el grupo Velox, propietario de los bancos Montevideo en Uruguay, Velox en Argentina, Alemán en Paraguay y del Trade and Commerce Banks en Isla Caimán. El grupo se derrumbó por la crisis de 2001 en Argentina con problemas de liquidez en la sede de Islas Caimán, hacia donde trasladaron todos los fondos de las demás sucursales, apropiándose del dinero de los ahorristas. Peirano padre murió en prisión y sus hijos cumplieron condena, pero uno de ellos, José, fue extraditado a Paraguay en 2023 y condenado a 2 años de prisión en suspenso por el vaciamiento del banco alemán. Ahora su hermano Jorge, gracias a una fianza de $2 millones, espera desde el viernes en una casa alquilada para la ocasión en Asunción, conocer, a más tardar el 3 de julio, el pedido de pena por parte del fiscal de delitos económicos y anticorrupción, Silvio Corbetta. Vamos ahora con otros temas, lo decíamos en nuestros titulares, en un hecho inédito. Por segunda vez y de manera consecutiva, un presidente del Parla Sur fue removido en las últimas horas. El último episodio fue a pedido de la delegación argentina en una sesión que fue escandalosa y que además incluyó menciones, por ejemplo, al expresidente pedófilo. Así lo dijo el destituido ahora Alfredo Olmedo en referencia a Gustavo Penades. En la primera sesión del año, Olmedo había protagonizado otro escándalo montando allí una guardia privada para controlar el acceso de los parlamentarios. Alfredo Olmedo, de impronta conservadora y cristiana, fue uno de los primeros políticos provinciales que puso la mirada en Javier Milei. Su respaldo al líder libertario explica el caudal de votos que tuvo el mandatario en la provincia de Salta, 50% en la primera vuelta y 58% en el balotaje de noviembre. La presidencia del Parla Sur para Olmedo fue un reconocimiento a su apoyo, como el propio legislador regional lo contó. Su nombre fue acordado con la oposición de Unión por la Patria, pero sus primeras medidas generaron polémica en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los recortes presupuestales y las normas de seguridad impuestas motivaron quejas de los países, luego que guardias privados pretendieran impedir el acceso de parlamentarios a la sala de sesiones bajo argumentos protocolares. En esa misma sesión, la oposición argentina intentó cambiar la presidencia, para lo cual alcanza con que lo pida la delegación de origen, pero la definición se postergó para este 29 de abril, cuando no sin polémica Olmedo tuvo que abandonar el sillón presidencial y volver a ocupar su banca. En marzo había quedado demostrada la importancia del vínculo entre Olmedo y Milei, ya que una de sus legisladoras más cercanas, Lilia Lemoine, viajó a Montevideo a denunciar un intento de golpe por parte del kirchnerismo para mantener supuestos privilegios. Si bien Olmedo fue removido, su lugar quedó en manos de otra libertaria, Fabiana Martín, primera mujer en presidir el Parlamento del Mercosur desde que comenzó a funcionar en 2007. Bueno, pero esto sigue porque para defender su banca justamente y su posición y evitar que lo suplanten, Olmedo tuvo que dejar la presidencia momentáneamente y ponerse a hablar, pero desde su banca. Desde allí dijo que había venido para cambiar la forma que se hace la política en el Parla Sur, pero que la casta se lo estaba impidiendo. Además, aseguró ser víctima de un golpe institucional que ni siquiera al presidente pedófilo tuvo que enfrentar. Yo le pido a mis pares que más allá de una cuestión de ideología política o de la casta política o de lo que ellos vienen acostumbrados a las malas prácticas políticas durante años, que muchos de ellos están sentados acá por eso, que demos una vuelta de página. Institucionalmente no está en ningún reglamento de este Congreso
que se pueda destituir a un presidente, como lo quieren hacer, hasta el punto que hay un caso emblemático de un pedófilo, de un presidente preso por pedofilia, que no lo pudieron destituir, le tuvieron que pedir la renuncia. Anoche algunos pares me llamaron, por favor no me hable atrás, yo la respeto. Anoche algunos pares me llamaban y dicen, Olmedo, renuncia por el bien tuyo, político, por tu carrera en Salta. No, justamente es esto el trampolín mío para mi carrera en Salta. Queda demostrado, yo no me río de ustedes, hay que tener respeto. Queda demostrado que la casta política se juntó para querer manejar un parlamento en la cual los resultados fueron nefastos cuando ustedes estuvieron. Lindo ambiente en el Parla Sur. Les contamos ahora que la Asociación de Personal de Médica Uruguaya hará un paro la próxima semana y analiza también medidas tras el anuncio de una rebaja salarial a los radiólogos de la mutualista. El cambio resuelto por la dirección de la institución supone un descenso de unos 20.000 pesos. El problema es que en radiología, en un llamado interno, ellos tienen un sueldo base y además un destajo. ¿Qué quiere decir un destajo? Un plus por algunos exámenes puntuales que se hacen en la sala de operaciones, en el bloque quirúrgico central. Bien, eso, el nuevo llamado que hay interno, hay una rebaja del 50% del destajo. Significa que en vez de pagar el sueldo más el 3%, ahora paga el sueldo más el 1,5%, haciendo una rebaja del 50% que en plata es algo sustantivo porque estamos hablando de aproximadamente un poco más de 20.000 pesos y creo que me quedo corta en rebaja. Nosotros tuvimos una paritaria, una reunión donde nosotros tratamos de negociar. La explicación de la médica es insólita realmente, ¿no? Ellos lo que dijeron que hicieron un estudio de mercado y aparentemente el estudio de mercado dio que aquí se paga más. Todos saben que aquí se paga más, pero aquí también se trabaja más. Pero además no entendemos esa lógica, no entendemos, entendemos la rebaja salarial siempre y cuando a cambio, por ejemplo, sea, como ha habido en otros casos, esté en peligro la fuente laboral. Pero acá no está en peligro la fuente laboral, no tenés una disminución de los usuarios y salvo que haya algún problema financiero del cual nosotros no tenemos conocimiento. Les contamos ahora que la Intendencia de Montevideo abrió una nueva etapa en la materia de descentralización política y participación social con el debate de la cogestión y cogobierno en los espacios públicos de la ciudad. El Parque Barofio, el Molino de Pérez, forma parte de un proyecto piloto que comenzó en marzo y tendrá en este mes de mayo un nuevo mojón de cara a la administración compartida de parques y también plazas. La iniciativa es liderada por la División Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación mediante la Unidad de Participación y Planificación y tiene como premisa promover la participación organizada en espacios de uso público. Se define como una estrategia de articulación institucional en el territorio, involucrando a vecinas y vecinos individualmente y por intermedio de sus organizaciones locales con diferentes áreas y niveles de gobierno de Montevideo. En este contexto, el 14 de marzo, se desarrolló la tercera jornada de una serie denominada Hacia la construcción del plan de trabajo del Parque Barofio y Molino de Pérez. Participaron referentes de la zona y de los equipos del Centro Comunal 7 y los departamentos de Desarrollo Ambiental, Cultura, Desarrollo Urbano, Planificación y Desarrollo Municipal de la Intendencia. Se avanzó en la definición y las características que tendrá la cogestión de parques, plazas, infraestructuras y otros espacios públicos departamentales, tomando el Parque Barofio como piloto. En mayo se tendrán las primeras conclusiones en base a la integración al debate de las organizaciones sociales, culturales y educativas de la zona. Muy bien, vamos a hablar de deportes ahora porque desde las 7:45 de la mañana y con transmisión de TV Ciudades se corrió justamente una nueva edición de la Maratón de Montevideo. Felicitamos a todos nuestros compañeros que estuvieron trabajando desde muy tempranito allí. Se recorrieron más de 20 barrios de la ciudad, afectando buena parte del tránsito hasta las primeras horas de la tarde. Los principales resultados fueron el triunfo de Richard Sosa, Lucía La Provítera y Eduardo Dutra en el recorrido de 42 kilómetros
kilómetros para las categorías masculina y femenina y también silla de ruedas respectivamente. En la carrera 21K, mitad de recorrido, se impusieron Gaspar Geymonat, Lorena Sosa y Javier González, mientras que también hubo reconocimientos para los vencedores en la distancia 10K para Nicolás Espinosa y Caterín Cardoso en categorías masculina y femenina, para Lourdes Porro en silla de rueda y para Laura Paipo en personas no videntes. Con el equipo de MBD Noticias la vamos a correr el año que viene. Vamos a ir preparando. Jurkovic me dijo que se apunta. Vamos a abrir el capítulo internacional. Ahora les contamos que la Corte Internacional de Justicia analiza emitir una orden de captura justamente por crímenes de guerra en Gaza contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tal como lo reflejaron en las últimas horas los medios de prensa de aquel país. Los medios de prensa internacionales reflejaron en las últimas horas que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, teme que la Corte Internacional de Justicia ordene su captura, obligando a los 128 países signatarios del Estatuto de Roma, entre ellos Uruguay, a detenerlo en caso de que llegue a sus territorios. El temor de Netanyahu se basa en una resolución preliminar que la Corte tomó en enero, cuando pidió a Tel Aviv tomar todas las medidas para proteger la vida civil en Gaza. Y si bien Israel ni Estados Unidos son firmantes del Tratado de Roma, el eventual pedido de arresto supone un revés internacional para ambos países en medio de un conflicto de relevancia global. En un discurso grabado, Netanyahu remarcó que la Corte no tiene jurisdicción sobre Israel y que la posibilidad de que emita órdenes de arresto por crímenes de guerra contra comandantes de las Fuerzas Armadas y líderes estatales es un escándalo a escala histórica. El organismo de justicia vinculado a la ONU intervino en este caso a pedido de Sudáfrica, luego que Israel comenzara la ofensiva sobre Gaza y Cisjordania en respuesta al ataque terrorista de Hamas, cometido en suelo israelí el 7 de octubre de 2023, asesinando a 1.200 personas. El reclamo sudafricano fue respaldado por otros países y en varios foros por la comunidad internacional, que si bien reconoce el derecho a la autodefensa de Israel, consideran desmedido unos y genocida otros el bombardeo que mantiene desde octubre con un saldo parcial de 34.000 personas asesinadas, la mayoría civiles. La posibilidad de que Netanyahu sea considerado un criminal de guerra cobró fuerza la última semana, a medida que se fueron descubriendo fosas clandestinas de civiles en Gaza, recuperándose cientos de cuerpos sepultados con productos especiales para acelerar la descomposición y borrar todo rastro. Estamos prácticamente en el final, no nos vamos antes sin repasar el pronóstico del tiempo. ¿Qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología para mañana y el martes? ¿Cómo arranca la semana? El lunes 6 de mayo, 17 será la mínima, 21 la máxima con cielo nuboso y algo nuboso. Para el martes aparecen las precipitaciones. Vamos a tener allí una mínima también de 17 grados, pero la máxima aumenta a 22 grados, dice el INUMED. Nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias. La información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a partir de las 8 con Pilar Teijeiro. En lo personal los espero a las 11 en el streaming de TV Ciudad con Así las Cosas. Nos vamos, los dejamos con los principales titulares y lo que se viene en la pantalla de TV Ciudad. Que pasen ustedes muy bien. El Frente Amplio reclamó sanciones a pensadores y ejecutores de la campaña sucia contra Yamandú Orsi luego de que Romina Celeste Papazo reconociera que era falsa la denuncia por supuesta agresión a una mujer trans. El precandidato Álvaro Delgado incluyó en su programa de gobierno los gabinetes sectoriales creados por el Frente Amplio entre 2005 y 2020 y desactivados durante la presidencia de Luis Lacalle Pou. El libertario Alfredo Olmedo, cercano a Javier Milei, dijo que fue destituido de la presidencia del Parlasur mediante un golpe y que ni siquiera el presidente pedófilo le habían hecho algo así en alusión a Gustavo Penades. El exintendente blanco de 33, Ramón da Silva, fue cesado y recontratado como adscrito al Ministerio de Defensa Nacional en un mes, con un salario de unos 90.000 pesos. Personas usuarias de autos eléctricos se organizan para reclamar una reunión a UTE por aumentos de hasta 300% en las tarifas de carga y por la falta de cargadores. La Intendencia de Montevideo impulsa en el Parque Barofio un proyecto modelo de cogobierno de plazas y parques de la ciudad junto con la sociedad civil. La Corte Internacional de Justicia analiza pedir la captura internacional del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra contra la población civil en Gaza.